Buenas noches a todas y a todos. Nos encontramos nuevamente para proseguir con la lectura y los comentarios acerca de la obra de Evita, Mi mensaje. En esta ocasión nos vamos a detener en la problemática y la posición de Evita con respecto a los imperialismos. Pasamos entonces a leer y comentar algunos puntos que aparecen en este libro. En el apartado 8, que se llama Caiga quien caiga, Evita dice lo siguiente: no puedo callar porque sería mentirle a mi pueblo y a todos los pueblos de la tierra que han sufrido y sufren la despiadada prepotencia de los imperialismos. Es hora de decir la verdad, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Existen en el mundo naciones explotadoras y naciones explotadas. En otros encuentros vimos cómo Evita plantea que la humanidad se encuentra dividida entre la raza de los pueblos explotados, según su propia terminología, y la raza de los explotadores. Ahora bien, esta oposición aparece también concretizada en naciones explotadoras y naciones explotadas. Continúo. Yo no diría nada si se tratase solamente de naciones, pero es que detrás de cada nación que someten los imperialismos hay un pueblo de esclavos, de hombres y mujeres explotadas. Y aún las mismas naciones imperialistas esconden siempre detrás de sus grandezas y de sus oropeles la realidad amarga y dura de un pueblo sometido. En este sentido, el imperialismo, las naciones imperialistas, saquean, oprimen a pueblos de otras naciones, pero al mismo tiempo, puertas para adentro, también saquean, oprimen a lo que serían sus propios conciudadanos. Es decir, en este punto es muy importante señalar que en Evita lo que se presenta es un plexo en donde el imperialismo ha unido a la oligarquía y la oligarquía al imperialismo. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, en naciones actualmente imperialistas y que por lo tanto saquean y someten a los pueblos de otras naciones, pero al mismo tiempo ejercen un sistema de opresión frente a sus propios habitantes, frente a sus propios pueblos. Podemos pensar en acontecimientos que fueron pasando en los últimos tiempos, por ejemplo, con los afrodescendientes, ¿no? Y lo que sabemos que es el Black Matter Live. Entonces, esa misma nación que es imperialista y opresora, puertas para afuera, por llamarlo de alguna manera, también lo es puertas hacia adentro. Los imperialismos, prosigo, han sido y son la causa de las más grandes desgracias de una humanidad que se encarna en los pueblos. Esta es la hora de los pueblos, que es como decir la hora de la humanidad. Ahora bien, en Evita, la humanidad se realiza en los pueblos. Y como dijimos anteriormente, hay un profundo humanismo dentro del pensamiento, la palabra y la acción de nuestra abanderada de los humildes, de nuestra líder espiritual, podríamos decir, ¿no? Todos los enemigos de la humanidad tienen las horas contadas, también los imperialismos. En la hora de los pueblos, lo único compatible con la felicidad de los hombres será la existencia de naciones justas, soberanas y libres como quiere la doctrina de Perón. O sea, la modalidad de organización política que puede conllevar a la liberación de los pueblos es la de estados libres y soberanos. Recordemos, una patria justa, libre y soberana es
apotegma peronista, es uno de los apotegmas peronistas, y al mismo tiempo el pensamiento en que se fundamenta esto es que la libertad del pueblo solo se da en esta forma de organización. Parágrafo 9. Se llama directamente los imperialismos. Los imperialismos, dice Evita, a Perón y a nuestro pueblo les ha tocado la desgracia del imperialismo capitalista. Yo lo he visto de cerca en sus miserias y en sus crímenes. Se dice defensor de la justicia, mientras extiende las garras de su rapiña sobre los bienes de todos los pueblos sometidos a su omnipotencia. Se proclama defensor de la libertad mientras va encadenando a todos los pueblos que de buena o mala fe tienen que aceptar sus inapelables exigencias. Continúo, parágrafo 10, los que se entregan. Pero más abominable aún es que los imperialistas son los hombres de las oligarquías nacionales que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o por sonrisas la felicidad de sus pueblos. Y acá vemos lo que habíamos dicho antes. La oligarquía, los intereses de la oligarquía los intereses y la acción de las oligarquías van emparentadas con el de los imperialismos. Forman parte de una misma entente, de un mismo frente. Y en este sentido, el peronismo, y lo dice la propia Evita, a partir de lo que estuvimos leyendo, es profundamente antioligárquico y es profundamente antiimperialista. En algún punto, lo que podemos decir es que son dos elementos necesarios. No es simplemente antiimperialista, es también antioligárquico, y no es nada simplemente antioligárquico, sino que es antiimperialista. Leo un parágrafo más, el parágrafo 12, que se llama El hambre y los intereses. Evita dice lo siguiente: el arma de los imperialismos es el hambre. Nosotros, los pueblos, sabemos lo que es morir de hambre. El talón de Aquiles del imperialismo son sus intereses. Donde esos intereses del imperialismo se llaman petróleo, basta para vencerlos con echar una piedra en cada pozo. Donde se llame cobre o estaño, basta con que se rompan las máquinas que los extraen de la tierra o que se crucen de brazos los trabajadores explotados. Y Evita acá dice con énfasis: no pueden vencernos, basta con que nos decidamos. Así quiso que fuese Perón entre nosotros y vencimos. Ya no podrán jamás arrebatarnos nuestra justicia, nuestra libertad y nuestra soberanía. Tendrían que matarnos uno por uno a todos los argentinos, y eso ya no podrán hacerlo jamás. Bueno, en este último párrafo es muy conmovedor, me parece, ver esa esperanza de Evita, una esperanza que no es truncada, porque la esperanza siempre permanece y siempre debe permanecer. No puede, yo en lo personal creo que no puede haber luchas por el bien de la humanidad, por el bien de los pueblos, sin la esperanza. Hay que ver en qué se funda la esperanza, etcétera, etcétera. Pero bueno, pasaron cosas terribles después de que Evita escribiera esto. Así todo, es interesante ver la actualidad y la vigencia que tiene esto, ¿no? ¿Dónde aparece el imperialismo? Donde hay petróleo, pensemos Venezuela, pensemos Medio Oriente, donde hay cobre, ahí están los intereses del imperialismo. Y cuando el imperialismo ve un interés, va a atacar. Y para eso somete a las naciones, y lo más importante, dice Evita, en lo que leímos atrás, que detrás de las naciones están los pueblos, están las mujeres, los hombres, los niños, que se ven sumergidos, inmersos en la miseria. Por lo tanto, no es el nacionalismo peronista, no es un nacionalismo abstracto y eso lo vimos en otros encuentros, un
defender la nación como una suerte, identidad, metafísica. No, la defensa de lo nacional es porque detrás, o de la defensa de la nación, es porque detrás de esa nación hay hombres, mujeres concretos que padecen. Bien, en ese sentido, porque esto hay que tenerlo bien claro, no hay un nacionalismo oligárquico. Lo que está planteando Evita, y lo que es el peronismo, es un nacionalismo popular profundamente humanista, profundamente cristiano, va a decir Perón. Ahora bien, también, como ya dijimos antes, profundamente anti-oligárquico y anti-imperialista. Bueno, esto es todo por hoy. Buenas noches a todas y a todos.